Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El gusto, placer de saludar a Elder Cosío, titular de la Conducef aquí en Baja California Sur, para la revista Land Building. Y sobre todo el gusto de saludarte, Elder, en esto lo que es Conducef, la Comisión Nacional de Usuarios de Servicios Financieros. Es decir, ustedes protegen a todos los ahorradores del país, quienes usan el sistema financiero nacional. ¿Cómo estás, Elder? Michelle, buenas tardes. Pues muchas gracias. Primeramente, un agradecimiento especial por la invitación, por el espacio. Un saludo a ti, a todo el auditorio que te sigue a través de redes sociales y pues estas nuevas plataformas que muchos están de moda últimamente. En efecto, titular aquí de Conducef en Baja California Sur, afortunadamente bien, afortunadamente trabajando, Michelle. Pues excelente. Platícanos cómo afecta o cómo puede apoyarse el sector de la construcción en la Conducef. Mira, Michelle, precisamente, como bien lo hemos venido platicando ya desde días anteriores, este sector se ha visto un tanto vulnerado en los últimos años. No vamos a remontarnos mucho en tiempo, vamos a hablar del último par de años a la fecha. Sí hemos recibido bastantes quejas, bastantes reclamaciones de este sector, principalmente del sector de la construcción, llamemos gente que se dedica precisamente a arquitectos, ingenieros como tal, un sector principal y muy específico, hablando en cuestión geográfica, es Los Cabos. Allá en Los Cabos sí se ha atacado un tanto el tema de los fraudes financieros, repito, a este sector que ahorita ya lo estamos viendo como un sector vulnerable principalmente. Entonces, sí ha habido un incremento, no vamos a llamarlo ni determinarlo hasta el momento como un foco rojo, alerta roja, pero sí ha ido en aumento como tal. Entonces, pues la Conducef, ¿qué viene a hacer? Precisamente, como bien lo mencionabas, el organismo tiene como fin principal, pues, defender y proteger los intereses de los usuarios de servicios financieros en general, como tal. Al final del día, pues todos directa o indirectamente terminamos siendo usuarios de servicios financieros. ¿Por qué? Pues al momento de utilizar ya sea nuestra tarjeta de crédito, nuestra tarjeta de débito, al contratar un seguro, ya sea de nuestro automóvil, un seguro de vida, al momento de cotizar ante el IMSS y tener una cuenta individual en el Afore, de modo que directa o indirectamente pues terminamos siendo usuarios de servicios financieros, ¿no? Aquí la labor de la Conducef, el quehacer de la Conducef principalmente, en primera instancia es protegerlo. Recordemos que la Conducef tiene dos vertientes: la preventiva, que es precisamente todo esto, la cuestión de promover la educación financiera, pláticas, asesorías, y la correctiva, que es cuando ya se presenta un problema, cuando ya se presenta una irregularidad con alguna institución financiera y, bueno, procedimientos para efecto de poder defender los intereses de los usuarios. Aquí, como bien lo mencionaba anteriormente hace unos momentos, pues bueno, sí se ha visto un incremento en este tipo de sector, en este tipo de quejas, principalmente de fraudes, en todos los ámbitos, en todos los sectores. De modo que hemos tratado de tenerlo bajo la lupa, vamos a llamarlo de alguna manera, para poderlos atender de manera, si no especial, de una manera que pueda ser eficiente, porque estamos hablando al final del día de un recurso significativo, un recurso monetario que se ha visto afectado a través de los fraudes, por lo que, bueno, se vienen implementando estrategias con toda esta famosa nueva normalidad, por la contingencia actual que vivimos, pues se han implementado estrategias, ¿no? Implementado estrategias para poder estar con un contacto o tener una cercanía un poco más estrecha con todos los usuarios de servicios financieros, repito, también con el sector de la construcción. ¿Y cómo se puede defender el constructor, el desarrollador ante los bancos? Porque estos son mandatorios, ellos hacen lo que quieren, desarrollan lo que quieren, controlan lo que quieren. ¿Cómo se puede defender el usuario, el constructor, el desarrollador de los bancos ante una contingencia, algún problema que tenga? ¿Qué les recomiendas que hagan? ¿Que vayan contigo, que demanden al banco? ¿Qué les recomiendas? En primera instancia, pues precisamente hay que hacer una conjunción de los dos roles que juega la Conducef, del ámbito preventivo y el correctivo. Como bien lo comento, pues ahorita promover inicialmente la educación financiera, y por educación financiera no nos limitemos a entender nada más de, bueno, que la Conducef me enseña a ahorrar o que la Conducef me enseña a hacer un presupuesto, no, sino que la Conducef, como bien lo mencionas, Michelle, nos dé tips de, bueno, ahora sí que con base en la experiencia, qué es lo que ha funcionado, cuál ha sido el modo operandi principal de este tipo de defraudadores. Y contestando y atendiendo tu pregunta, perdón, Michelle, sí me gustaría destacar que, como siempre, lo hemos mencionado ya en otras pláticas que hemos la oportunidad de tener, los fraudes financieros.
Los fraudes financieros están ahorita a la orden del día. Lo comentaba anteriormente en una reunión, pues si evaluamos la situación actual en el sistema financiero mexicano o bien como tal en los usuarios de servicios financieros, pues no son los mismos problemas que veíamos hace 10, 15 años, ¿no? Hace 10, 15 años en la Conducef pues se presentaban problemas, pues a lo mejor, ¿por qué? Porque ibas a un restaurante y te pasaban 2 veces la tarjeta, porque se veía un cargo duplicado, triplicado. Ahorita ya estamos hablando de situaciones de verdad un poquito más alarmantes, ya situaciones que son hechos que constituyen un delito, como lo es el robo de identidad, un tema que hemos traído de la mano, y ese sí ha sido un tema de observancia a nivel nacional. Los fraudes financieros, lo comento. ¿Por qué? Porque son muchas maneras de operar. Utilizan los estafadores de verdad una ingeniería social de verdad que digo, cualquier persona cae, y si no es cualquier persona, pues casi todas las personas caen. ¿Por qué? Porque se hacen pasar por el banco, te ponen musiquita del banco, te llaman aparentemente del banco, que dices, caray, bueno, me está hablando gente del banco, ¿no? Entonces, repito, utilizan una ingeniería social que no respeta edades, que no respeta profesiones, que no respeta sectores. Aquí hemos tenido asuntos de gente, de profesores, de doctores, de abogados, de cualquier tipo de persona, gente que se dedica a la construcción, repito, de modo que no hay un sector determinado para decir es el que están atacando o es el que están allegando. Sin embargo, pues sí, significativamente, como lo mencionaba hace unos momentos, pues bueno, el sector de la construcción se ha visto afectado. ¿Qué hacer en primera instancia, no? Bueno, cuando ya se presenta una problemática, cuando ya hay alguna irregularidad, pues cada asunto es muy particular, ¿no? Hemos tenido asuntos, y te pongo un ejemplo, ¿no? Muchas personas a veces que entran a hacer sus operaciones, hablando particularmente en la cuestión del sector de la construcción, estamos hablando que son cuentas que evidentemente manejan recursos considerables. ¿Por qué? Porque obviamente hay materia prima que comprar, pagos de nómina, etcétera. Entonces, bueno, las cuentas estamos hablando que oscilan de más de $500,000 en la mayoría de los casos, que al final del día, invariablemente de la cuantía, pues estamos hablando de un recurso, estamos hablando de dinero, y vaya, valga el comentario, ¿no? ¿A quién le gusta que se metan con su dinero? Entonces, partiendo de ese punto, muchas de estas empresas de la construcción, aprovechando las nuevas tecnologías, como lo es la banca móvil, como es la banca en línea, que eso viene a eficientar muchísimo los tiempos, los recursos, pues se hacen de ellos. Es decir, ya el pago de nómina, pues ya sabemos que ya no vas, firmas tu nómina y te dan un cheque. Ahora en la mayoría de los casos, pues se hace a través de transferencias, en el que tu patrón, pues obviamente te deposita tu nómina de manera quincenal, decenal o semanal, según sea el caso. Entonces, al final del día, todas estas operaciones se realizan mayormente a través de Internet, o repito, plataformas digitales. Entonces, al hablar de plataformas digitales, estamos hablando que al final del día hay cierto grado, cierto porcentaje o nivel de error en el que podemos caer, en el que puede haber un fraude, y de ahí se aprovechan los estafadores. ¿Por qué? Porque recomendaciones que ya sabemos, ¿no? Muchas veces queremos ingresar a nuestra plataforma, a nuestra banca en línea, ¿y qué es lo que hacemos? Tecleamos en el buscador de nuestra computadora o incluso de nuestro teléfono celular y teclamos el nombre de nuestro banco y nos vamos a la primera página que nos aparece. Pero si le damos al buscador, nos van a aparecer 5, 10, 15, 20 más páginas. Entonces, ahora sí que para adivinar cuál es la correcta, es precisamente ahí donde caen y se cometen los fraudes. ¿Por qué? Regresando al tema, muchas veces, y es el modo de operar en la mayoría de las ocasiones, la gente, obviamente de manera involuntaria, ingresa o accesa a ligas que no necesariamente son las oficiales de la institución financiera. Entonces, ¿qué pasa ahí? La gente que se dedica a hacer este tipo de fraudes, pues accede a la información confidencial de las personas. Partiendo de ese punto, entonces, muchas veces las personas o este sector comienza a hacer operaciones. Entonces, al ingresar a estas páginas, repito, en la mayoría de veces apócrifas, comprometen sus datos. ¿Qué pasa? De repente se bloquea la pantalla, de repente la computadora empieza a actualizarse, el sistema empieza a actualizarse y que desconéctala, quítale la corriente, apágala. En ese par de minutos que pasan, ya los estafadores de verdad, ya te vaciaron las cuentas.
ya te vaciaron las cuentas. Entonces, al momento de que tú ingresas como usuario, dices, oye, hace unos momentos tenía 350,000 pesos para pagar la nómina de mis empleados, ahorita tengo 0 pesos. Entonces, o bien, estoy endeudado con el banco porque me solicitaron además un préstamo. Entonces, estamos hablando de un perjuicio que de verdad es grandísimo. Y si lo multiplicamos por el nivel de asuntos que nos llegan aquí, estamos hablando de una situación bastante delicada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mucho dinero. Entonces, la recomendación principal, inmediatamente, siempre, inmediatamente comunicarse al banco. Pero no te hacen caso. Vamos haciéndolo por pasos. Lo primero es comunicarse a su banco. Pero no te hacen caso, Edgar. Digo, ojalá te hicieran caso en los bancos. Esa es una realidad, definitivamente. Y digo, no quiero caer en una demagogia diciéndote, no, es que el primer paso es llamarle al banco y espérate a que te conteste el banco. No, precisamente. ¿Por qué? Porque, digo, cada banco atiende a sus clientes de manera particular o cada uno tendrá sus políticas, pero se supone que por ley, en teoría, pues los bancos deberían estar 24/7. Repito, en teoría. ¿Por qué? Porque la realidad es otra, Michelle, y bien lo mencionas tú, hay que definirlo y hay que aceptarlo. Para que te conteste el 800 del banco, muchas veces puedes estar 5, 10, 15, 20 minutos. 10, 15, 20 minutos yo creo que es un alivio. Gente que de verdad pasa horas para que el banco te puedan atender. Sabemos y entendedores de que, bueno, ahorita la contingencia a todos nos ha afectado de manera directa en cuestión del personal, que a veces el banco se puede encontrar corto de personal, pero pues al final del día es obligación del banco atenderte, de la institución bancaria atenderte. Entonces, en primera instancia es reportarlo al banco. ¿Por qué? Porque dados los contratos, al final de cuentas, al hablar de contratos, estamos hablando de una voluntad de partes. Cuando uno firma un contrato de apertura a una cuenta bancaria, en todos los contratos siempre dicen los bancos, a ver, y lo voy a parafrasear, vaya, para hacerlo más sencillo, los bancos siempre te van a decir, tú eres responsable de tu tarjeta, de tu cuenta, de tus códigos, accesos confidenciales, datos personales, hasta que me lo reportas. Si hay una operación a las 11 horas con 30 minutos y un segundo, y tú me reportaste a lo mismo, pero al segundo 2, yo me hago responsable hasta el segundo 2. Entonces, si partimos, digo, al final del día, en un Estado de Derecho, de lo que estipula el contrato, eso es lo primero que deberíamos de hacer. Ahora bien, sabedor, repito, a veces de la deficiente atención que puedan tener las mismas instituciones bancarias, sí, yo recomiendo y sugiero a los usuarios tomar evidencia de todo, porque al final del día sabemos que la evidencia aquí juega un rol y juega un papel fundamental. No tanto más allá de que vayamos a caer en un procedimiento, un proceso de desahogo de pruebas y mucho menos, no, sino porque al final del día siempre ocupamos documentarnos y allegarnos de los documentos, que esa, sin adelantarme ahorita a la plática, es una de las labores principales que tiene la Conducef. Entonces, retomando y recapitulando, si el banco no te atiende, no te contesta, por ley, eso sí, y eso sí está totalmente regulado, todas las instituciones bancarias y financieras tienen una unidad especializada de atención a usuarios. A partir de la reforma financiera 2014, todos los bancos tienen un área jurídica que funciona 24/7 y que por ley te tiene que dar respuesta. Entonces, si bien es cierto, a lo mejor el 800, que es el medio, el centro de atención telefónica de los bancos, es el medio más común para establecer una comunicación, también están los correos electrónicos oficiales. Esos correos están validados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por la misma Conducef, que es el organismo supervisor y protector de los usuarios de servicios financieros. Entonces, bien, si estamos teniendo una situación de este tipo, reportarlo inmediatamente al banco a través del 01800 o bien a través del correo electrónico. Sirve además el correo electrónico como una evidencia, porque sabemos que los correos electrónicos tienen validez en un juicio. No es sencillo, pero bueno, sirven como un método o bueno, un elemento probatorio en juicio como tal. De modo que bueno, si nos ocurre o bueno, pasa una situación de este tipo, hay que reportarlo primero al banco y si no es a través del 800, que sea a través del correo electrónico. ¿Por qué? Porque nosotros ya con eso te das evidencia a ti, le das evidencia a la Conducef, que es el medio, repito, supervisor, de que se hizo lo que se tenía que hacer, lo que el contrato dice.
En cuanto tú tengas un problema, pierdas tu tarjeta o alguien tenga acceso a tus cuentas, tienes que reportarlo. Entonces ya estamos cumpliendo esa parte del contrato. Ahora bien, la experiencia nos dice, y te lo quiero decir con mucha sinceridad, cómo es como la realidad con los usuarios, qué es lo que pasa. Muchas veces sabemos el caminar de los usuarios, llámese del sector de la construcción o de cualquier otro sector, que levantan el reporte, que no les dan respuesta al número de folio, que a lo mejor, si bien tienen suerte, les dan un número de folio, muchas veces no. Entonces, a veces sí les responden el número de folio, a veces dicen, no, espérate 45 días. En 45 días, a ver si te respondo. Y se esperan 45 días, ¿para qué? Para que el banco le diga, ¿sabes qué? Pues no. ¿Sabes qué? Pues no. Para que no te responda, el del momento no te responde. Para que no te responda. Pero ¿cuándo entras tú? ¿Cuándo entras tú como Conducef? Precisamente en primera instancia es acudir a la institución financiera. No necesariamente la ley de protección y defensa al usuario de servicios financieros no dice que tienes que irte a la institución primeramente. A Conducef puedes acudir desde el momento en que se presenta la irregularidad. Eso hay que dejarlo bien claro, ¿eh? No es un requisito decirle a la institución, oye, decirle al usuario, perdón, tengo que ir con la institución primero antes de ir a la Conducef. De ninguna manera. Lo que si bien es cierto, la institución, eso sí, tiene la obligación de contestarle a sus clientes. Entonces, no es de ninguna manera que la Conducef no quiera atender a los usuarios, no, al contrario. Pero eso sí, por ley se supone que la institución debiese contestarle a sus usuarios de servicios financieros. De modo que bien, aquí atendiendo tu pregunta, precisamente eso, el usuario puede optar por hacer la aclaración primero con el banco. ¿Para qué? Para llegarse de elementos, para llegarse a lo mejor de alguna negativa que dices, bueno, ¿de qué me sirve tener una negativa del banco? Eso sirve en el procedimiento que se lleva aquí a cabo en la Conducef. Tener una negativa de la institución nos da un parteaguas incluso, ¿eh? Nos da un parteaguas a nosotros como Conducef porque vemos y valoramos cuál es en primera instancia la primera justificación del banco. Muchas veces los usuarios pueden venir aquí con nosotros a Conducef, pero no traen los elementos suficientes. Y se termina agotando la instancia sin tener los elementos incluso para poder emitir la opinión de la Conducef a través de un dictamen técnico, que es uno de las herramientas, uno de los elementos más fuertes que tiene la Conducef, el dictamen. Ahorita platicaremos de ello. Claro, ahora Elder, hay muchos casos aquí en los casos ahorita que dices eso, que ha habido inclusive muchos constructores y desarrolladores que inclusive se está preparando una demanda colectiva de diversas gentes del sector de la construcción inmobiliaria contra un banco, y digo, yo sé que tú no lo vas a decir, pero contra Santander, porque aparentemente ha habido casos ahí graves. Cuando llegan contigo, y para que el radioauditorio nos escuche, ¿qué es lo que sucede? Te llegan a ti, ya se te puso, se te presentó, ¿tú qué haces? ¿Le llamas al banco, aclaras? ¿Qué sigue una vez que te llega a ti? Claro que sí, Michelle. Mira, ya cuando se presenta, como bien menciona, la irregularidad, vámonos a este ejemplo, el sector de la construcción, ya que tienen ellos un problema, por ley, pues bueno, hay que solicitar la intervención de Conducef. No olvidemos que nosotros no tenemos facultad de intervenir si el usuario no nos lo pide. Vaya, nosotros no podemos salir a defender los intereses del usuario si el usuario no me lo ha solicitado por ley. De modo que en este punto lo primero que hay que hacer, en muchas ocasiones digo, en la práctica los usuarios primero se acercan con nosotros, nos piden una asesoría, oye, ¿sabes qué pasó esto, Conducef? Ocupo que me orientes, ¿qué me recomiendas? Demando primero, ¿voy contigo, no voy contigo? O si voy contigo, ¿qué garantía me das de que se pueda solucionar? O bueno, si no se soluciona, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? ¿Cuánto tiempo voy a invertir? Ojo, el tiempo, aquí yo creo que el tiempo apremia para todos y definitivamente este sector, el tiempo es totalmente oro. De modo que, bueno, ya los usuarios cuando llegan aquí, lo primero que tienen que hacer para solicitar la intervención es presentar una reclamación, una queja. Un escrito es una carta, es básicamente una carta dirigida a la Conducef. No hay que hacernos, no es necesario, y lo digo muy respetuosamente, ni siquiera contratar los servicios de un abogado. Es una carta que tú le diriges a la Conducef, no te vas a meter en artículos de leyes, no te vas a meter en códigos, no. Eso lo hacemos nosotros precisamente, esa es la labor de la Conducef. Es escribirle una carta en las que sí habrá que tener... o bueno, considerar ciertos requisitos, porque la ley estipula ciertos requisitos que la verdad son mínimos. ¿Cuáles son? Y te los comento, que el usuario solicite la intervención de Conducef, es decir, eso se cumple con la reclamación,
que sea un escrito dirigido aquí a la Conducef, que te diga: Conducef, soy Juanito Pérez y solicito tu intervención en contra de tal institución financiera. ¿Por qué? Por los hechos que ahorita te cuento, Conducef. Y haces una descripción. ¿Sabes qué? Tal día me encontraba realizando el pago de las nóminas, haciendo operaciones bancarias, lo que sea, sin dar detalle incluso. Falló la computadora, falló esto, o simplemente de repente me empezaron a llegar notificaciones a través del correo o del celular que se estaban haciendo movimientos. Y bueno, hacer una narrativa sencilla de los hechos para, ahora sí que bueno, válgame la expresión, para que nosotros como organismo también podamos entender y digerir de qué situación estamos hablando. Porque no es lo mismo hablar de una transferencia no reconocida, hablar de cheques no reconocidos, librados no reconocidos o de un robo de identidad. Entonces aquí sí al usuario se le pide que haga una relación sucinta de hechos, es decir, explícame paso por paso qué fue lo que pasó para nosotros entender la irregularidad. ¿Y esa se la mandas tú al banco esa o cómo te responde? En efecto, ya una vez que el usuario nos presenta la reclamación, nosotros evaluamos que cumpla los requisitos del artículo 63, los cuales, repito, son muy sencillos. Mencionaba, el primero, el escrito de reclamación. 2, la identificación de la persona. Eso en todos lados, en todos trámites, ¿no? La persona se tiene que identificar. ¿Cómo se identifica? A través de su identificación oficial, que viene siendo si eres extranjero, ¿también recibes demandas o no? También pueden presentarla con su documento migratorio. Con eso hacen las veces. Igual el pasaporte les sirve a los extranjeros. Ese es el segundo documento. Y el tercer documento, igual de importante, no menos importante, es el documento que acredite la relación contractual. Aguas con este punto. ¿Por qué? Porque muchas veces es ahí donde se tiene el problema con los usuarios. Lo confunden. El documento que acredita la relación contractual es, el documento que te va a decir: soy cliente del banco y tengo derecho a reclamar. ¿Qué pasa con esto? A lo mejor tú me puedes comentar, Michelle, bueno, es que yo tengo un familiar, un amigo, un vecino que ahorita está teniendo un problema con tal institución bancaria, pero no porque sea tu amigo, tu vecino, tu pariente, tú puedes reclamarle. La ley te dice que tú no le puedes reclamar. El que es cliente del banco puede reclamar. ¿A qué voy con esto? Y con este ejemplo a lo mejor un tanto burdo, es que es el usuario, el que tiene contratado el servicio, quien puede reclamarle a la institución. Entonces, ¿cómo se acredita la relación contractual? Ya sea con el contrato, con un estado de cuenta, con una consulta de movimientos o el documento que te emita la institución bancaria que te diga que tú eres su cliente. Con eso es más que suficiente. Ya una vez que evaluamos que cumplimos con los requisitos, obviamente nosotros tenemos que analizar de fondo la reclamación y se hace en primera instancia una gestión que se llama gestión electrónica, te la comento. Es un procedimiento, una etapa del procedimiento amigable, vamos a llamarlo, en el que nosotros le vamos a pedir un informe a la institución financiera. Nosotros no tenemos contacto ni comunicación con los ejecutivos bancarios aquí a nivel local. No vamos con el gerente, no vamos con el director, ni el director de zona, que digo, ese caminito casi siempre lo recorren los usuarios desafortunadamente, que te vas con el director de zona y con el que le sigue de la zona, y nunca llega ninguna resolución o ninguna respuesta a los usuarios. Nosotros nos vamos directamente con el área jurídica, el área medular de cada entidad financiera, para que ellos nos rindan un informe, para que ellos obviamente hagan un análisis y nos digan qué es lo que está pasando, con el ánimo, evidentemente, de que la institución acepte si ya hubo un error, que lo subsane, o bien que nos rinda una negativa que muchas veces no se tiene, en la mayoría, me atrevo a decir de las ocasiones, no se tiene, y que es un documento bastante importante, repito, aunque sea una negativa. ¿Por qué? Porque al final del día, papelito habla. El hecho de que el banco te diga que no, eso te cuenta a ti como usuario. Para el día que quieras demandar, a lo mejor si te quieres saltar esta etapa, si te vas a demandar directamente al banco, aquí abro un paréntesis, si te vas a demandar directamente al banco, a lo mejor en juicio el banco te va a decir, pues es que yo nunca te dije que no, es que yo nunca te dije que no te iba a pagar, yo nunca tuve una negativa. Entonces, al final de cuentas, estos elementos son muy importantes. Entonces, esta primera etapa que se llama gestión electrónica, se le da un plazo a la institución de 20 días hábiles máximo para que nos respondan. De modo que, bueno, nosotros lo turnamos a través de una plataforma electrónica, valga la redundancia que tenemos, y a partir de que se turna la institución tiene 20 días para rendirnos un informe. El informe, de igual forma, nos lo responden a través de esta vía electrónica
el sistema en automático nos llega a nosotros aquí a la unidad y le llega al correo del usuario en caso de que haya dejado correo electrónico. Que ahorita, pues, en obvias razones por la contingencia es muy importante que nos dejen correo electrónico. Entonces, en ese sentido, hasta ese punto, ya una vez que la institución nos responde, ya podemos determinar en qué sentido viene la respuesta. Que normalmente vendrá siempre él a favor del banco. Yo siempre te voy a decir que no, inclusive en los casos que hemos visto, normalmente te responden que no tiene razón Conducef. Entonces ya te vas a otras instancias, ¿no? Fíjate, Michelle, que sorprendentemente no. En esta etapa tenemos, acabamos de hacer la revisión semestral, traemos casi el 70% de respuesta favorable. Es una sorpresa eso, ¿eh? Casi el 70% de respuesta favorable en esta etapa. Y te platico por qué. Porque precisamente tú lo has comentado. O sea, no, aquí no termina el asunto. O sea, digo, si terminara aquí, pues estamos dejando al usuario en estado de indefensión. Entonces, aquí no termina. Muchas veces el banco lo que hace es evaluar. Entonces, válgame la expresión y muy respetuosamente lo digo, a veces le termina saliendo más caro el caldo que las albóndigas a los bancos. Repito, ¿por qué? Porque al banco le cuesta irse a un juicio, al banco le cuesta pagar abogados, evidentemente, incluso para venir a las audiencias de Conducef, le cuesta. Entonces, los bancos ya cuando ven que llegaron ante la autoridad que los va a asesorar a los usuarios para decir, oye, no te dejes, oye, este es el caminito que hay que seguir, que en muchas ocasiones, repito, lo principal que hay que invertir es tiempo, pocas veces recursos, digo, yo entendedor y sabedor de los problemas económicos que se viven actualmente, pero aquí principalmente hay que invertirle tiempo. Eso sí, yo se lo comento a los usuarios de verdad con el mejor de los ánimos siempre. Mire, traemos un índice de respuesta favorable elevado y si no se soluciona o si no se concilia en esta etapa conciliatoria, en esta etapa de conciliación, este procedimiento, en juicio, más del 90% de los asuntos de verdad se están ganando en juicio. Todos los asuntos que son de fraudes financieros se están ganando. ¿Y por qué? Porque una vez que no se resuelve aquí en la Conducef, en todas las etapas, la Conducef, si bien no puede emitir una resolución, no puede obligar a los bancos, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque no somos una autoridad judicial, somos una autoridad administrativa. La Conducef sí puede opinar al respecto. Entonces, la opinión de la Conducef se emite a través de un dictamen técnico, que es una valoración técnico-jurídica de todo lo que obra en el expediente de la persona cuando reclamó aquí en la Conducef. Y bueno, se valoran y se evalúan todas las cuestiones de carácter técnico, financiero, legales, para poder proteger al usuario. Hay que decirlo, muchas veces el usuario carece de elementos, muchas veces el usuario carece de documentos que se puedan aportar para poder pronunciarse a favor del usuario. ¿Qué pasa? Y es algo muy importante que mencionar. Cuando dices, bueno, ¿y si el usuario no tiene los elementos, la Conducef va a opinar a favor del banco? No, de ninguna manera. Eso es totalmente, digo, iría en contra del espíritu de la Conducef, que es proteger al usuario. La Conducef nunca va a opinar en contra de un usuario. Cuando pasan estos casos y está en la ley y así se emite el dictamen, la Conducef se abstiene de opinar y menciona en el mismo dictamen técnico. Esto no obsta ni quita el derecho al usuario para seguir ante los tribunales competentes. Repito, y en la experiencia, la cuestión cuando ya se va a un juicio, el dictamen técnico, que es el documento, el elemento más fuerte que tiene la Conducef, viene muy completo. No lo elabora tu servidor, no se elabora aquí en el Estado, se elabora desde oficinas centrales. De hecho, es la etapa del procedimiento, hay que decirlo, que más demora en tiempos, pero viene muy completo. Se citan tesis, jurisprudencias, en las que evidentemente y en obvias razones, toda la carga de la prueba debe estar en el banco. Si el banco te dice, oye, es que tú me hiciste estas transferencias que no reconoces, ok, pruébamelo. ¿Cómo me acreditas que fui yo quien? Es que se utilizaron tus claves de acceso y datos confidenciales. Bueno, eso es común, el de que te dicen que tú las usaste a través de la suplantación de las instituciones financieras, porque te metes a las páginas de otra gente, lo que dicen es que tú usaste tus claves. Pero si nos vamos a estricto derecho, y repito, hay jurisprudencia y tesis al respecto, el banco lo único que te va a exhibir es un log de operaciones. ¿Y qué es un log de operaciones? Válgame la expresión y como lo voy a decir, son numeritos de registros que tiene el banco.
momento en el que ingresaste a la página, momento en que le diste enter. Cada operación que realizas se va registrando con numeritos y con muchos códigos, que válgame la expresión, muchas veces ni les entendemos. De verdad, son números. Es un log. Claro. El banco siempre intenta sustentar su dicho con este log. Y la verdad es que este log no hace las veces para acreditar que el usuario autorizó las operaciones que evidentemente no se reconocen. Y eso está normado, Eso está en el artículo 360 bis, si mal no recuerdo, de la Ley de Instituciones de Créditos, en el que te dice cómo es que una bitácora de operaciones va a acreditar que el usuario realizó las operaciones, valga la redundancia. El banco nunca lo hace. Qué interesante lo que dices, Elder, porque eso es el robo de información a través de las instituciones financieras que en Internet te metes y que no existen, pero también existe el famoso phishing, que es una llamada telefónica que también te roban la identidad y tus claves a través del convencimiento, a través del teléfono, y también existe el que son a través de los mensajes, que es el smishing, que también se le conoce, el famoso smishing a través del mensaje de un SMS o algún dato que te mandan a tu teléfono, tú lo abres y automáticamente te roban a través de un virus las identidades y tus claves, ¿no? Y te lo hackean el teléfono. Todo esto, por lo que entiendo, lo que tú dices, es muy difícil el banco comprobarlo que realmente tú no lo hiciste. O sea, normalmente gana el acreditado si lo pelea bien a través del phishing, a través del smishing, a través del robo de los claves. O sea, es fácil ganarle un banco porque no tiene la forma de acreditarlo por lo que estás diciendo. Bueno, determinarlo como fácil, yo creo que eso sería una apreciación de cada persona, ¿no? Porque muchas veces, no, pues para mí no fue fácil, le tuve que invertir 8 meses. Mucha gente te dice, no, pues yo le tuve que invertir 9 y fue fácil. ¿Por qué? Porque me dijeron que era lo que tenía que hacer y lo único que fue esperar los procedimientos y etapas. Eso pues sí termina siendo una percepción. Realmente, y aterrizando un poquito la idea, es cuestión de invertirle un poquito de tiempo. La verdad, nosotros aquí como unidad, como servidores públicos, entendemos definitivamente la molestia de los usuarios. Como lo bien lo mencionaba hace unos momentos, ¿no? Pues a quién le gusta que se metan con su dinero. O sea, pues ya prácticamente a nadie. Entonces, cuando somos víctimas de un fraude, lo que queremos es justicia pronta y expedita, que el banco nos regrese nuestro dinero. ¿Por qué? Porque sin deberla ni tenerla nos están afectando nuestros intereses. Sí hay manera de resolver los asuntos. Como bien lo mencionabas, existen muchísimas modalidades de fraudes financieros. Hay 4 principales, entre ellas, pues ya mencionaste las 3 principales. Los estados de cuenta, las llamadas, los mensajes de textos, el correo de spam. Hay gente de verdad que se dedica a hacerse de los datos de las personas yéndose a los basureros. Revisar los estados de cuenta. Por eso, de hecho, abro paréntesis también en este punto, es muy importante que si seguimos revisando los estados de cuenta físicos y si los vamos a desechar, los rompamos de verdad, porque mucha gente se le hace muy fácil tomar un estado de cuenta, ya no me sirve y lo tiro a mi bote de basura. Pero nuestro estado de cuenta va nuestro nombre completo, nuestro RFC, nuestra dirección, números de cuenta, de modo que es información que la gente, los estafadores se roban y ahí es cuando cometen fraudes. De modo que, regresando un poco al punto de los fraudes, el banco, será siempre difícil que el banco te acredite como usuario que tú realizaste estas operaciones. ¿Por qué? Porque, repito, al final del día el banco no va a tener un documento su log de operaciones no cumple con el documento establecido por ley, la bitácora que establece la ley, porque son una serie de requisitos de carácter sistemático, de carácter informático, para poder validar que es el usuario quien está haciendo las operaciones. Por eso es que, como lo mencionaba hace unos momentos, el 70% de los asuntos se resuelven favorable en esta primera instancia en la gestión electrónica. ¿Por qué? Porque el banco ya sabe lo que se avecina. El banco evalúa la situación y dice, estamos hablando de un fraude financiero. Entonces, si yo me voy a juicio, lo único que le voy a invertir como banco es tiempo y dinero, porque el banco le va a invertir dinero en su juicio también. Al final del día, pues cada quien, válgame la expresión, mata pulgas a su manera. El banco sabrá cómo defenderse, pero en los juicios, es decir, cuando se agote esta instancia, en los juicios, todos los fraudes financieros, me atrevo a decir, más del 90% se están resolviendo en favor del usuario.
Pues qué bueno, Elder. Nos queda poco tiempo, Elder, pero ahorita hablabas tú de la etapa de prevención, sobre todo de corrección, pero en la etapa de prevención, ¿qué le dirías a los desarrolladores, constructores, gente que está en el sector inmobiliario, para que se prevenga de este tipo de robo de recursos que son una sorpresa y que te caen muy mal cuando te das cuenta que te sucedió? Dos temas muy importantes que mencionamos ahorita, o vaya, dos afectaciones que han tenido bastante incremento en los últimos años, ya lo hemos platicado anteriormente, el robo de identidad y los fraudes financieros. Para el robo de identidad es muy importante tener cuidado con los datos personales, ya sea de persona física con actividad empresarial. Hay muchas personas que tienen sus negocios, sus constructoras, valga, propias, o bien personas morales en las que hay un comité, bueno, hay un consejo, hay un representante legal, apoderados, gerentes generales. Entonces, tener mucho cuidado en primera instancia con los documentos. ¿Por qué? Porque muchas veces no falta que la copia, que se me extravió el poder, que se me extravió la identificación, que se me extravió la cartera. Entonces, al final del día, ahí van datos personalísimos que la gente, o bueno, los estafadores se hacen de ellos para hacer apertura de cuentas, para hacerse de créditos, y es ahí cuando viene el robo de identidad, ¿no? En primera instancia y de manera general para todas las personas, un punto muy importante es estar revisando frecuentemente su buró de crédito, que es ahí donde el primer paso, casi siempre la primera etapa en donde nos damos cuenta que fuimos víctimas de un robo de identidad. Casi nadie lo hace, ¿no? Casi nadie lo hace. No se tiene esa cultura. ¿Por qué? Ahí estamos hablando de otro tema que sería muy importante con posterioridad abordarlo, el buró de crédito. Se tiene muy satanizado al buró de crédito, pues todo el mundo le tenemos miedo, pues, o sea, la lista negra. Déjame decirte que nos adelantamos ya y ya entrevistamos en otra, quien esté ahorita en la página, entrevistamos ya a Wolfgang Gerhard, el titular, el vocero del buró de crédito. Ya lo platicamos con él, nos dio una charla muy interesante, todo lo que tienen que hacer el buró. Por eso ahora voy contigo y hablo de Conducef, bueno, si ya no sucedió, pues qué tenemos que hacer con la Conducef, pero muy recomendable. Si usted no está viendo, voy a aprovechar el anuncio, si usted no está viendo o no ha visto, el que nos está viendo en este momento en la revista Land Building, no ha visto esta entrevista con Wolfgang, es la única persona que puede hablar por el buró de crédito. Lo entrevistamos ya para Land Building y agarrarlo fue súper difícil, sobre todo porque pues, es el único que puede hablar a nombre del buró de crédito. Así es que ya cubrimos esa parte afortunadamente, por eso ahora, Elder, queremos ir contigo para que nos ayudes en la parte, bueno, si ya nos pasó y no hubo prevención, ¿qué tendríamos que hacer? No, y un tipazo, Wolfgang. Es un tipazo, y es un hombre con una experiencia enorme, Wolfgang. Sí, definitivamente. Pues con ese antecedente, vaya, de que ya tuvimos ahora sí que al experto en buró de crédito, pues estar checando su reporte de buró de crédito, no satanizarlo, sino no tener miedo de revisarlo. Lo recomendable es checarlo 1 o 2 veces al año sin problema. Se puede hacer a través de la página de internet, o bien aquí en Conducef también lo podemos consultar, su reporte de buró de crédito. Aprovecho el comercial para ello. Cumplir una serie de requisitos, hay que comunicarse con nosotros para poder realizar la consulta. Entonces, eso por el lado del robo de identidad. Por el lado de los fraudes financieros, como bien lo mencionaba, nunca al final del día, el principal tipo de fraude financiero, como lo comentabas, es la llamada telefónica o los mensajes de textos, o vaya, los premios que nos sacamos a veces, el carro, el Tacoma 2020, 2021 que nos sacamos sin haber participado en un sorteo. O sea, la gente todavía, 2020, sigue. El avión, Elder, digo, si alguien a lo mejor sacó el avión, le dijeron que sacó el avión de López Obrador, pensando... Yo no me lo saqué, amigo, sino con gusto iba personalmente para Los Cabos a la entrevista, amigo. No, bueno, estás en La Paz, ¿no? Definitivamente, muchas veces todavía en la actualidad se tiene esa falta de esa desinformación, o a veces cultura, en que la gente, bueno, caemos. Aquí lo principal es, bueno, si el banco nunca te va a llamar, eso es un hecho. El banco nunca te va a llamar para decirte, oye, se hizo una compra por un seguro en tu tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Nunca te va a llamar, o difícilmente te va a llamar. A lo mejor te va a mandar una notificación sistemática, pero llamarte no. ¿Te imaginas si el banco llamara a cada usuario por cada operación que hiciera? No habría capacidad de hacerlo. Entonces, al final del día... Con trabajo te mandan un mensaje.
Digo, para cobrarte ahí sí te llaman y muy puntualmente los bancos, pero ese es otro tema que igual lo podremos tocar con posterioridad. El banco no te va a hablar para decirte que se están haciendo movimientos en su cuenta, a menos hay algunos bancos que tienen un sistema automático que detectan movimientos irregulares. Eso sí, pero por irregular estamos hablando de que, bueno, de repente que en tu cuenta se empiecen a hacer movimientos en el extranjero y demás, bueno, esos sistemas lo detectan. Pero si estamos hablando de una transferencia electrónica de un banco a otro aquí en México, el banco no te va a llamar para hacerlo. Entonces, aquí lo ideal es, si alguien te llama del banco, ok, muy bien, gracias por notificarme, colgar el teléfono y acudir a la institución financiera, a la institución bancaria. Sé que esto significa muchas veces ir a perder toda la mañana o invertirle toda la mañana, todo el mediodía o toda la tarde para ver si el banco te puede atender. O en muchas ocasiones, para que el banco te diga, llámale al 800 para que te resuelva. Entonces, aquí Elder, ¿dónde te podemos encontrar, Elder? Nos gana muchísimo el tiempo y te agradezco mucho la gran disposición siempre, pero ¿dónde te podemos encontrar? ¿Algún teléfono, página de internet? ¿Cómo localizarte? Gente del sector inmobiliario, desarrolladores inmobiliarios que tuvieran dudas acerca de conocer cómo hacerlo, porque entiendo que ustedes están en La Paz, no en Los Cabos. Nosotros estamos aquí en la ciudad de La Paz, tenemos la oficina de atención en calle Baja California, entre Allende y Normal, aquí en el fraccionamiento Perla, muy cerquita del Palacio de Gobierno. Aquí sí quiero hacer mención, Michelle, que la atención presencial se está otorgando únicamente bajo previa cita telefónica. La gente tiene que llamar al 800-999-8080 para poder sacar una cita telefónica. Y bien, aprovecho y abro el comercial. La gente ya no necesita venir aquí a la oficina. Ya para presentar una queja está el portal de queja electrónica, que lo pueden encontrar en www.conducef.gov.mx. Para presentar una queja, cuando se presenta alguna irregularidad, está bien sencillo. Hay un video tutorial que te explica qué paso a paso debes hacer para poder presentar tu queja. Y de igual forma está el chat en línea en esta misma página de internet para recibir cualquier tipo de asesoría. Esos son los métodos, bueno, los medios de comunicación que tenemos ahorita que estamos implementando. Repito, seguimos trabajando de manera presencial en aquellos casos extraordinarios en los que la gente no pueda o no tenga el acceso a una queja electrónica. Y teléfono, algún teléfono no tienen, ¿verdad? ¿No usan teléfono, Elder, para alguna duda, algo? ¿O todo es a través del chat y de la página? Es el mismo teléfono para las citas telefónicas, el 800-999-8080. Es para asesoría telefónica en primera instancia, o bien, si de la asesoría se desprende alguna irregularidad, el mismo asesor telefónico te va a dar el pie a pie para poder presentar tu queja en primera instancia, repito, electrónica, o bien si se trata de alguna particularidad como es el robo de identidad, ese tipo de quejas sí se canalizan personalmente aquí a las oficinas. Pues ahí está, Elder Cosío, titular de Conducef, la Comisión Nacional de Usuarios de Servicios Financieros, un hombre con energía, con entusiasmo, con carisma, pero sobre todo con ganas de hacer muy bien las cosas dentro de Conducef aquí en Baja California Sur. Elder, como siempre, muy amable, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta entrevista para los amigos de Land & Building. Así es que, pues, mucha información y esperamos que usted, estimado desarrollador inmobiliario, y quienes nos esté viendo en este momento, les sirvan, les sea de utilidad y ojalá no te busquen, Elder, porque es una señal de que no fue necesario y no tuvieron un problema con la banca. Así es que muchas gracias y gracias por defendernos aquí en Baja California Sur de esos monstruos que a veces tienen 1000 cabezas, que son los bancos y las instituciones financieras, tan difíciles de entender y tan fácil que debería ser. Muchas gracias por todo tu apoyo, Elder, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buen día. Aquí nos reiteramos a la orden. Un abrazo por allá, de aquí desde la ciudad de La Paz, Michelle. Eres muy amable, Elder, como siempre. Muchas gracias. Muy buen día.